Bien, vamos a empezar. Ya tenemos todas las... bueno, tenemos ya los trabajos calificados, ¿no? Hasta la semana 12. Este es de la semana 13. Ya, eso. Y el que viene es de la semana 14-15. O sea, la ¿Perdón? próxima semana No, es otra. Es la última. o sea, la próxima semana no se entrega. Se entrega la próxima, ya acabó. Ya. ¿Ya? A ver, recuerden que solo queda un trabajo más que vale por 2. Bueno, el último. Ya lo entendí. Porque en el último trabajo están temas de la semana 14 y 15. Está control del ciclo celular y apoptosis. O sea, si abren el material de la semana 15, es el mismo material que el de la semana 14, porque están juntos. ¿Está bien? Entonces presentan ese y ya con ese cerramos y ya llegamos hasta 20. Ahorita la nota está en 15, me parece, 15 y algo, la máxima. Con este se llega a 17 y el último, que son 3 puntos, se llega a 20, de ahí que ya no hay más materiales por presentar. Es decir, que en la semana 16 solo venimos a rendir la evaluación, que no traemos ningún material adicional. ¿Y ese mismo día no se Probablemente. Solo la pusieron. no? ¿El examen no llega el mismo día? No lo sé. No lo sé. Depende si da tiempo. Si no, igual máximo al día siguiente tienen sus notas en el Winnernet. No, profe, tensión. Tensión quieres. Ya. Justo ayer han completado de mandarme sus notas de laboratorio. Hoy día debería estar subiendo sus notas. Para la continua 3, porque para la 4. Continua 3. Porque para la 4 falta la grupal. La 4 que falta, Grupal. la evaluación grupal, la exposición y faltan los trabajos. El pasito de hoy. El pasito. Nosotros. Esos también. No. Y ya con eso concluimos la continua 4. Y ya, y solo faltaría la final, que viene final, más el laboratorio, ¿no? El laboratorio tiene la próxima semana. Sí. Y ya no presentan más informes también, ¿no? Creo que ya acabaron. No, ya no. Hicimos el último la semana pasada. ¿Tienen evaluaciones? Hoy, pasito. Un pasito. Y ya, con eso cerramos. Ya prácticamente la asignatura ha concluido. La próxima semana evaluación, la siguiente evaluación y se acabó. Evaluación a primera hora, entran, se evalúa y se retiran. Y ya está. Ahí acabamos. Bien. Y hoy día cerramos seminario, ¿no? Con el último grupo también. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es una diapositiva que sirve para las dos últimas sesiones. Hoy día vamos a hacer control del ciclo celular hasta donde lleguemos. Los que exponen Ureta y ¿quién más? Rafael. Y Rafael Moreno. Delegado, ¿qué pasó? Me han correteado, profe. Me han correteado. Ahí tu compañero decía que te había retirado, ¿eh? Kevin, no te resfríes, no te está contagiando. Kevin, te está resfriando. Ay, no. Moreno. A ustedes les ponen Moreno y Torres, ¿no? Perdón, Torres y Ureta. Ureta. Sarabia, no vida. Franco Sarabia. Bien. Entonces, el tema de hoy es un tema bastante denso. Bastante denso. Muy bien. Vamos a hablar del control del ciclo celular y hay muchísimas proteínas. A ver, Rafael, Bolaños. Son muchos temas de los que vamos a hablar. Muchas proteínas y vamos a comprender cómo el ciclo celular se va controlando de una etapa a otra. De A a B, de B a C, de C a D. Vamos a ir viendo cómo se va regulando este ciclo celular. ¿Bien?
Vamos a hablar la próxima semana de los protoncogenes y la muerte celular programada. La apoptosis. Y ahí acabamos, ¿no? Diferencias entre apoptosis y necrosis. Y ahí concluyó la asignatura. ¿Ese tema, por favor, en el grupal? No, en el grupal solo viene hasta lo que hagamos el día de hoy. Y es donde lleguemos. Este de aquí arriba. Hasta el grupal es ese. Ajá. Este de aquí no creo. Este viene para el final. Este tema. Entonces, al concluir la sesión, ustedes deben saber los puntos de control, los reguladores y la expresión genética del ciclo celular. Y luego en la próxima sesión, valorar la importancia del ciclo celular y el cáncer y comprender los procesos que ocurren durante la apoptosis. Entonces, en lo que va a la asignatura hemos hablado de distintos componentes. Hemos iniciado el curso con biomoléculas. Lípidos, carbohidratos, proteínas, etc. Luego hemos ido avanzando. Matriz extracelular. ¿Recuerdan? Empezamos de afuera hacia adentro. Vamos a ver todo lo que había afuera. Luego ya entramos a lo que había adentro. Membrana, organelas, y nos fuimos acercando al núcleo. Llegamos al núcleo, hablamos del núcleo y hablamos de lo que estaba dentro del núcleo, el ADN, el ARN, transcripción, replicación, traducción. Entonces, y todo ello luego lo hemos continuado con el ciclo celular. Ya hemos visto cómo una célula pasa de interfase a mitosis, mitosis, citoquinesis. Y continúa una y otra y otra y otra. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo se controlan esas etapas. ¿Está bien? Lo que vamos a ver es cómo se van regulando esas etapas del ciclo celular. Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué proteínas están involucradas? ¿Qué procesos están involucrados? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si una célula pierde la capacidad de regular el ciclo celular? ¿Muere? ¿Qué bajo? No, si pierde la capacidad del ciclo, entonces De regular el ciclo. de regular, no, dejaría pasar a cualquier tipo de célula, esté madura o no, o esté en la capacidad de poder seguir con G1, S, G2, y por ende que cuando llega a mitosis o meiosis, pueda resultar como una célula mutada. Rafael. O sea, hay dos preguntas ahí, ¿no? La primera, ellos no pasan por un ciclo celular, por un multivitamínico. Esas son las de aquí. La célula cáncer. Pero ¿qué pasaría si una célula pierde la capacidad de controlar su ciclo celular? Ok, Camila. Porque siempre hay problemas a nivel genético más que todo, incluso también cuando es incontrolable a nivel de duplicación, puede dar cáncer para que se contamine los demás órganos. Más que todo a nivel genético, porque eso es lo principal, es la replicación del ADN. ¿Cos? Puede mutar. Bien. Ariana. Yo pensaba que al momento que una célula puede perder esa capacidad de regular el ciclo celular, puede haber una proliferación y una sobreexpresión de la célula. Entonces puede generar esas células cancerosas, ya yendo más a lo que son los genes y que son tumores, ¿no? Bien. Muy bien. Muy bien. Bien todos. Entonces, el control del ciclo celular, ¿qué permite? Que una célula complete el ciclo siempre y cuando sea una célula idónea. ¿Está bien? Si es que hay fallos, es decir, si es que la célula está mutada, la célula es una célula envejecida o lo que fuese,
se detiene. Pero estaríamos hablando en este caso de células inmortales, ¿no? Porque nunca detendrían su ciclo, pase lo que pase. No tiene las proteínas, igual sí. Está mutada, igual sí. Le falta un trozo de ADN, igual sí. Entonces sería un gran problema para el organismo. Ahí empiezan las mutaciones, las malformaciones y demás. Todas las enfermedades que probablemente ustedes han revisado. Y una célula sanguínea, ahora sí, Rafael, ¿en qué fase del ciclo celular está? En ninguna. ¿Por qué? Porque carece de núcleo. Tiene núcleo, célula sanguínea. ¿Está bien? Entonces, cuando hemos visto la semana pasada el ciclo celular, hemos hablado de estas etapas. Fase G1, S, G2, mitosis, citoquinesis, fase G0, C. Entonces, recuerden que el ciclo celular lo dividimos en dos grandes etapas. La interfase, ¿y cuál es la otra? ¿Bolaños? Camila, interfase, ¿y la otra? Fase M. División celular. Porque en la división celular que encontramos, la mitosis y la citoquinesis. Sí, nada que me lleve. ¿Está bien? Entonces, entre etapa y etapa tenemos puntos de control. Tenemos, por ejemplo, un punto de control entre G1 y S, que permite a la célula validar que haya sintetizado las proteínas, que haya aumentado de tamaño, que haya replicado todas las organelas y todo lo que requiere. Luego hay otro punto de control entre la fase G2 y M, para saber si la célula tiene todo lo que requiere para entrar a mitosis. Y luego un tercer punto de control entre metafase y anafase, para saber que la célula, bueno, en este caso solamente es para saber que las cromátides están conectadas con los microtúbulos. Pero a su vez, tenemos puntos de control adicionales en cada una de las etapas, que van a permitir que la célula valide que se hayan realizado todos los procesos que se requieren. ¿Está bien? Ese es el detalle. Entonces se valida que la célula haya realizado todos los procesos que se requieren, y si se ha completado ello, recién avanza a la siguiente etapa. Entonces, para que haya esa validación, tienen que existir los puntos de control. Si no estuvieran esos puntos de control, la célula avanzaría, sea una célula sana o sea una célula enferma. Y la mayor cantidad de puntos de control lo vamos a encontrar en la interfase, en esta etapa. Aquí están la mayor cantidad de puntos de control. Por eso es que antes se creía que la interfase era una etapa más, no se le tenía mucha importancia. Pero es la etapa más importante del ciclo celular, porque se va, uno, a replicar el ADN, y dos, controlar que todo lo que entra a mitosis sea correcto. Así. Entonces, hemos hablado de células que no entran a la etapa, que no siguen mitosis frecuentemente. ¿Recuerdan qué células eran? Que no entran a mitosis. Sí, que se quedan en la etapa G0. Las neuronas, linfocitos, las células epiteliales están constantemente dividiéndose. ¿Está bien? ¿Quiénes más? Neuronas, linfocitos. ¿Quiénes más están en etapa G0? Intestinales. Intestinales, ¿no? Miocitos tampoco. Ah, miocitos. Sí, las células musculares. Las células musculares. ¿Y cuáles más? No, constantemente están renovando, a excepción de uno. El hígado. Las células hepáticas. Ahí está, ¿no? Ellas están en igual. ¿Están en qué sucede? Pero sí van a llegar No, a menos que se les brinde el estímulo. ¿Recuerdan en el caso del trasplante? ahí es Donde, cuando se secciona la tercera parte, no, en G0. Claro. Sino que las células están en G0. Si es que reciben el estímulo, salen de G0. Y si es que no, se quedan ahí para siempre. Ejemplo, las neuronas. Las neuronas hasta la fecha no sabemos
¿Cuál es el estímulo que hay que darles para que salgan de G sub 0 y regresen al ciclo celular? Sabemos que están en G sub 0, pero no sabemos cómo sacarlas de ahí. ¿Está bien? En cambio, las células hepáticas hemos visto, ¿no? El corte. Se corta la tercera parte y ¡boom! Entran otra vez al ciclo celular. Los linfocitos. Viene un cuerpo extraño y entran al ciclo celular nuevo. ¿Está bien? Sí. Si hay mayor, por ejemplo, uso de lo que es la capacidad cerebral, por ejemplo, en el caso de los trastornos, las neuronas, por así decirlo, mueren más rápido. Las neuronas mueren más rápido. Más que eso es el tema de las interconexiones que hay. Hay menos cantidad de sinapsis. El ciclo de vida de la neurona sigue siendo el mismo, pero las sinapsis que realizan son menores. Hay menor impulso nervioso y por lo tanto hay esos problemas. O sea, en nuestro caso las neuronas están vinculadas a lo que son terminaciones nerviosas. Y lo que van a hacer las neuronas es transmitir ese impulso, transmitir información. Si falla, perdemos capacidad de hacer ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto el tema de los derrames cerebrales, también las apoplegias, el Parkinson. Hay muchas enfermedades vinculadas al sistema nervioso. ¿Y qué es lo que está fallando ahí? Las neuronas. ¿Sí? Pero, ¿las neuronas están defectuosas? ¿O qué está pasando con esas neuronas? ¿Envejece más rápido? Envejecen más rápido, pero ¿qué fallan en ellas? O sea, ¿funcionan igual pero envejecen más rápido? No. ¿Qué? Pero, profesor, leí un artículo en UpToDate en donde hay un trastorno específico que se llama TID, no sé si lo han escuchado, trastorno de identidad sensitiva, en donde cuando hicieron análisis clínicos la sinapsis era más rápida, pero normalmente las personas que tienen ese trastorno no viven más de los 40 años, un aproximado, pero es más a nivel cerebral. Claro, es que nuestro cerebro para que transmita, para que funcione, ¿qué necesita? ATP. Ya, ATP. ¿Y el ATP qué es? Energía, ¿no? ¿Esa energía de dónde proviene? Los alimentos, ¿está bien? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos el doble de energía? ¿Ya? Pero no, o sea, nuestro cuerpo no va a poder comer más, ¿no? O sea, llegamos a un límite que ya está saciado y no vas a poder comer más alimentos, ¿no? ¿Y qué pasa con los distintos órganos y sistemas de nuestro cuerpo? Van a tener que brindar esa energía que se necesita. ¿Y qué es lo que pasa? Hay más desgaste. Está bien, hay más desgaste. Porque recuerden, si nuestro cuerpo necesita energía, lo va a sacar de donde sea, no le importa. ¿Está bien? Ya, necesita energía, ya. Glucógeno, lo primero, ¿no? Ya. Acabó el glucógeno, ¿de dónde saco ahora energía? De las proteínas. Antes de la proteína, ¿de dónde saco? De las grasas, ¿no? Ya, cojo todas las grasas que puedo encontrar y las transformo en energía. Pero necesito más energía, ¿de dónde la saco? Proteínas. De las proteínas. ¿Y nuestro cuerpo de qué está hecho? De proteínas, nuestros órganos, nuestros tejidos, todo. Y todo, ahí empieza, ¿no? El tema. Entonces la razón sería como hay una mayor Mayor demanda de energía a nivel cerebral. Esa es la razón por la cual hay más problemas cuando son... Claro, y ahí es normal, ¿no? Si tienes, es como un coche, ¿no? Si tiene un kilometraje para 100.000 kilómetros y esos 100.000 kilómetros lo haces en 100 años, ya. Pero si la misma cantidad de kilómetros lo realizas en 50 años, hasta ahí es la vida útil de ese vehículo. Es algo parecido, ¿no? Nuestro cuerpo no tiene energía infinita, ¿no? Es un ciclo, nace, crece, se reproduce y muere. Si nosotros aceleramos esas actividades, aceleramos el metabolismo, al final el cuerpo tiende a morir, ¿no? Las células entran a apoptosis y ya está. Gracias, profesor. No te preocupes. Por eso no hay que exagerar, ¿no? Con la vida. Suave, nomás. Oye, ¿qué es el papá? Bien, muy bien. Así que se lo. Entonces, aquí tenemos los puntos de control del ciclo celular. Por favor, presten atención, que este tema es bien denso. Si se pierden, ya no hay manera de retornar. ¿Está bien? No hay vuelta atrás. Entonces, aquí vamos a hablar de interruptores moleculares, sistema de señalización, puntos de control y regulación transcripcional.
En cada una de estas etapas están involucradas distintas proteínas. Por ejemplo, en los interruptores moleculares tenemos las quinasas dependientes de ciclina y los sistemas de señalización. Y las ciclinas. Las CDKs vienen de quinasa dependiente de ciclina. ¿Qué es una quinasa? ¿Cuál es su función? Fosforilar. Y para que se active necesitan las ciclinas. Por eso son quinasas dependientes de ciclina. Es decir, la ciclina activa la quinasa. Y la quinasa, una vez que está activada, recién fosforila. ¿De acuerdo? Luego tenemos señales, sistemas de señalización, señales moleculares externas, vía de señalización, puntos de control, está bien, ¿qué es lo que estuvimos hablando? GS1S, GS2M y entre metafase y anafase. Y regulación transcripcional vía protoncogenes y genes supresores de síntesis. Si se dan cuenta, ¿dónde están embebidos la mayor cantidad de proteínas involucradas en la regulación del ciclo celular? ¿En la interfase, en la mitosis o en la citoquinesis? ¿Dónde está la mayor cantidad de proteínas? En la G1. ¿Dónde están la mayor cantidad de proteínas vinculadas a la regulación del ciclo celular? ¿En la interfase o en la división celular? En la interfase. Miren, G1, S, G sub 2. Y en la mitosis solo hay uno. Pero la mayor fuerza de ataque para poder regular el ciclo celular está en la interfaz. Y justamente ahí llegamos. Interfaz, ¿no? Control del ciclo celular. Entonces vamos a hablar de los interruptores moleculares y las quinasas dependientes de ciclina. ¿Qué necesita una CDK para que se active? Bolaño. Ciclinas. Ciclinas. Por eso se llaman quinasas dependientes de ciclina. Porque ¿de quién dependen? Ciclina. Cuando interaccionan, acá hay un sitio activo. Se va a unir parcialmente, se va a activar parcialmente. No va a estar activo al 100% este complejo. Imaginemos que esté activo al 50%. ¿Qué requerimos para que haya una activación al 100%? Una proteína que se llama CAC, que es una quinasa activadora de CDKs. En otras palabras, una quinasa activadora de ciclinas dependientes de quinasas. ¿Está bien? Entonces, cuando se fosforile este sitio activo, recién va a estar activo esto al 100%. Mientras no se fosforile, va a estar activo al 50%. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿Cos? ¿Está claro? Claro. CDK sola, sitio activo plegado. CDK unida a la ciclina, se desdobla el sitio activo. Activación del complejo ciclina-quinasa al 50%. Queremos llevarlo al 100%, ¿qué necesitamos? CAC. Y la CAC, ¿qué va a hacer? Fosforilar y activar el complejo al 100%. Hasta la mitad está 50 nomás. Sí. Se necesita la activación de la Sí. La activación por la CAC. por la CAC. Y la CAC lo que va a hacer es fosforilar el sitio activo. Y ya está. Y lo interesante aquí es lo siguiente. Que la única que se degrada de estas dos componentes es la ciclina. La quinasa no se degrada, se activa o se inactiva. ¿Qué quiere decir con eso? Que si tengo el complejo, imaginemos que es esto, ¿no? CDK, y tenemos la ciclina, y tengo que ubiquitinizar. ¿Recuerdan qué es la ubiquitinización? Ponerle etiquetas. ¿Para qué? Para conocer. Para conocerla. ¿Y quién la reconoce? ¿Y para qué? La célula. Se ubiquitiniza, se les coloca ubiquitina. ¿Para qué? Para que el proteosoma elimine la proteína. Tengo la CDK y tengo la ciclina. ¿Cuál de las dos podría eliminar para inactivar el complejo? La ciclina. La ciclina. Entonces, esta es la que se ubiquitiniza y es la que finalmente se va a eliminar. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Por qué les explico esto? Porque esto lo vamos a usar luego. Entonces, aquí están los complejos ciclina-quinasa en levaduras.
el complejo ciclina quinasa es el mismo para todos y lo que va a cambiar es la ciclina. ¿Está bien? La CDK es la misma, la quinasa pentaciclina. CDK1, pero la que me interesa a mí es esta de aquí. Esta no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí están qué complejo necesitamos que se active para que complete distintas etapas del ciclo celular. Por ejemplo, si queremos que complete la etapa GSU1, tiene que activarse la CDK4 y la CDK6. ¿Y quién la va a activar? La ciclina D. La ciclina D activa la CDK4 y a la CDK6. Y cuando las activa, ¿qué pasa? La célula se detiene en GSU1. ¿Para qué? Para completar lo que tenga que hacer. ¿Y qué tiene que hacer en GSU1 la célula? Camila. Empezar la división que dice. No. Replicación, no dice la. No. ¿Y Surieta? ¿Qué hace en G1 la célula? Ya, dividir. No se divide. Ajá. Es hacer que todos los cromosomas como que se compartan, no recuerdo la palabra, para que cuando se separe no se enrede el ADN. Ya, ese es en G2. Bolaños. Síntesis de proteínas. ¿Qué más hace? También Síntesis de y generación de organelos. Entonces, ¿por qué es importante que se active esto? Porque detiene a la célula y le dice, sintetiza tus proteínas y crea tus nuevas organelos y aumenta de tamaño. ¿Sí? Por eso es importante. Pero una vez que ya cumplió eso, ¿cuál de los dos se van a degradar? ¿La ciclina o el CDK? La ciclina. Y se activa otro complejo, ciclina E, que va a activar al CDK2. ¿Y para qué lo activa? Para que pase de la fase GS1 a la fase S. ¿Está bien? Y que ya pasó de GS1 a S. Ahora, ¿qué necesito? Que complete la fase S. ¿Quién va a lograr eso? La ciclina A, que va a activar a la CDK2 y a la CDK1. Las activa y completa la fase S. Ya concluyó la fase S. ¿Quién se activa para que complete la mitosis? Ciclina B, que va a activar a la CDK1. Entonces, ¿estamos claros? ¿Sí? ¿Cos? ¿Ureta? ¿Ariana? ¿Todo claro? Muy bien. Y aquí está justamente cómo van cambiando las concentraciones de ciclina. Pero recuerden, quien cambia la ciclina, su concentración. ¿La CDK cambia de concentración? No, se mantiene constante. Lo que cambia es su activación. Entonces aquí empezamos con ciclina D en la etapa GS1. ¿A quién va a activar la ciclina D? ¿A quién haces? A la CDK4 y CDK6. Así es, empieza a activarla. Miren, ya pasamos a la fase S. ¿Qué pasa con la ciclina D? Va disminuyendo su concentración. Se va ubiquitinizando y se va degradando. Pero ¿quién empieza a sintetizarse más? La ciclina E, para que pase de GS1 a S. ¿Y qué pasa aquí? Aquí el CDK2. Logró pasar. Entonces, ¿qué hacemos con la ciclina E? La degradamos. Ubiquitinizamos. ¿Y qué pasa aquí? ¿Quién empieza a incrementarse? La ciclina A, para que complete la fase S y llegue hasta la mitosis. ¿Y qué pasa cuando va a entrar a la mitosis? Se empieza a degradar. ¿Pero quién empieza a sintetizarse en mayor cantidad? Ciclina B. ¿Se dan cuenta? Y ya está. Sencillo, ¿no? Bueno, entonces, si se fosforila el complejo ciclina-quinasa, este se activa. Pero ¿qué pasa si lo fosforilamos de más? Ese complejo ciclina-quinasa se va inactivo. ¿Está bien? Si le agrego un fósforo adicional, el complejo ciclina-quinasa se inactiva. Y si le quito el fósforo, se vuelve a activar. ¿Quién va a fosforilar de más al complejo ciclina-quinasa? La UE1 quinasa. Se fosforila y se activa y se inactiva. Y si yo quiero activar, lo que tengo que hacer, quitarle el fósforo con la CDC25 fosfatasa y lo activo nuevamente al complejo. Esta es una forma de regular también al complejo ciclina-quinasa. Una forma es degradando la ciclina. Otra cosa es fosforilando de más. ¿Y quién la fosforila? El UE1
Y para activarlo nuevamente, tiene que entrar CDC25. Como el estéril 1 es una quinasa, esa va como que va a quitar el grupo fosfato. No, va a agregar más fósforo. Ah, va a agregar. Y como la fosforila en exceso, el complejo, se detiene. Y para reactivarlo otra vez, el CS25. Le quita el... no, le quita. Claro, ¿Sí? Una consulta, usted había mencionado que al agregarle esta cantidad de fósforo, esta se iba a inactivar. Pero si se le quita el fósforo, esto se va a volver a activar, pero se va a volver a activar también con la ayuda del C25. Claro, o sea, primero va a ocurrir una fosforilación en exceso. ¿Quién va a hacer esa fosforilación? La huevo quinasa. ¿Está bien? Solo debería tener un fósforo, pero tiene dos. Pues como tiene más fósforos de lo que necesita, se inactiva el complejo. Y si quiero volverlo a activar, ¿qué tengo que hacer? Quitarle el fósforo en exceso. ¿Y quién va a quitarle? El CS25. Esa es una forma. La otra forma de inhibirlos es cojo mi ciclina, cojo mi quinasa y las separo. ¿Y quién puede hacer eso? Estas proteínas. Por ejemplo, las miembros de la familia CIP-KIP, que son la P21, P27 y P57. En este caso la P27 puede hacer eso. Y también tenemos miembros de la familia INK4, que son la P15, P16, P18 y P19. Y vamos a ver cómo funcionan estas proteínas. Son muy bonitas. Bien, entonces tenemos dos familias, CIP, KIP y las INK4. La CIP, KIP, aquí encontramos a la P21, P27 y P57. Y van a actuar en ciclina D, CDK4, ciclina D, CDK6. ¿Para qué? Para detener a las células en la fase GES1. Y también en la ciclina CDK2, ciclina E, CDK2, ciclina A, para evitar que avance de GES1 a S y para evitar que continúe con la fase S. Y por otro lado tenemos a las INK4, P15, P16, P18 y P19. Y estas van a actuar solo sobre la CDK4, ciclina D, CDK6, ciclina D. Es decir, solo van a detenerlas en la fase GES1. ¿Qué diferencia vemos en estas proteínas, en estas familias? López, ¿qué vemos en estas? ¿Qué diferencia vemos en estas familias? ¿Qué diferencia podemos ver entre el CIP, KIP y las INK4? Profe, la proteína. Ya las proteínas, ¿qué más? Sí, le escucho. Ya. En este caso, las INK4 simplemente van a activar la CDK4 y ciclina D, mientras que las CIP y KIP van a activar a la ciclina E y A. Ajá, muy bien. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien lo que dice su compañera? Las INK4, ¿dónde van a actuar? ¿Solo en qué fase del ciclo? En la G1. En cambio, las CIP-KIP en G1, G1S, S e incluso en G2. He ahí la gran diferencia. Por eso vemos este gráfico, ¿no? Que es muy bonito. Aquí tenemos a las INK4. ¿Y dónde las encontramos? Solo en G1. En cambio, miren a las CIP-KIP. Las encontramos en G1, las encontramos en S y las encontramos en G2. En esos tres puntos las encontramos. Bien. Upa, ¿dónde vas? Aquí. Entonces, proteínas inhibidoras, las CIP-KIP, van a estar involucradas en evitar la interacción del complejo ciclina-quinasa, dependiendo del tipo de proteína. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí podemos ver esta probablemente sea la P27, que está involucrada en la CDK4 ciclina D. Y aquí tenemos una que está involucrada en la CDK4 ciclina E. Cuando interaccionan, evitan que funcione. Y el ejemplo más práctico y más bonito es este, del P21. ¿No? ¿Han oído hablar de la proteína P53? Sí.
¿Cuál es la función de la P53? No recuerdo. Era una... Es cuando hay daño. No. Cuando hay un daño en el ADN. Esta proteína Sintetizar como ADN. creativa. Sintetizar ADN, daño, cos. Estimula a la proteína P21, ¿no? Estimula, Este ayuda a sintetizar ADN. ayuda a sintetizar ADN, Es un inhibidor también. inhibidor. ¿Y baja? Y activa la transcripción. Activa la transcripción. Recuerden que a la proteína P53 la conocen como el guardián del genoma. ¿Está bien? Porque ¿qué es lo que hace? Cuida. ¿Qué cuida? El genoma. ¿Y cómo lo cuida? Cuando hay un daño en el ADN, se va a incrementar la concentración de proteína P53. Esta proteína va a actuar como un factor de transcripción. ¿Para qué proteína? La P21. Que se transcribe, se genera la proteína P21, y esta proteína P21 lo que va a hacer es detener el ciclo celular en la etapa G1. ¿Está bien? Inhibe el ciclo celular cuando interactúa con el complejo ciclina-quinasa, o inhibe la síntesis de ADN. Entonces, ¿qué es lo que hace la P53? A ver, señoritas, la P53, cuando hay un daño, va a promover la síntesis. A ver, señoritas, última vez. La P53, cuando se incrementa su concentración, lo que va a hacer es promover la síntesis de la P21. Y la P21 es la que va a detener el ciclo celular en la fase G1. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendido? Más chiquito. Cuando hay un daño, se incrementa el P53. ¿El P53 qué va a hacer? Unirse al gen que sintetiza la proteína P21 para que se produzca proteína P21. ¿Y la P21 qué hace? Interacciona en el complejo ciclina-quinasa, lo separa para que se detenga. Y ahí detiene la célula. ¿En qué etapa? ¿Bien? ¿Ahora sí? ¿Eso resuelve lo del cáncer para que detenga? Claro, o sea, si hay una célula cancerosa, una célula con ADN mutado, se va a incrementar la P53. Va a hacer que se sintetice P21 y va a detener la célula en G1. ¿Qué es lo que pasa en el caso del cáncer? Que esta P53 no es funcional. Y si no es funcional, no se va a detectar como una célula mutada. Si no se detecta como una célula mutada, no se activa el P21. Y si no se activa el P21, la célula continúa con el ciclo celular. Así es. Y aquí tenemos la actividad de la P27, que lo que va a hacer es separar el complejo ciclina-quinasa, evitando que este funcione. Aquí tenemos la actividad de la P16. La P16 es similar a la P27. Va a interaccionar con la CDK, lo va a secuestrar y evitar que se una con la ciclina. ¿Está bien? Entonces, cuando ocurre ello, ¿qué es lo que pasa? El complejo va a estar inactivo. Pero podemos esta proteína eliminarla. ¿Cómo la eliminaríamos? ¿Cómo era ubicado? Ubiquitinización. Le agregamos ubiquitinas y esta proteína es degradada. Y si es degradada, el complejo se une nuevamente y continúa funcionando. Y aquí ya empieza a actuar aparecer otra proteína, que la vamos a ver muchas veces en esta sesión, que es la proteína retinoblastoma. ¿Está bien? La proteína retinoblastoma habitualmente va a estar unido al factor de transcripción E2F. Este factor de transcripción E2F es el encargado que la célula salga de G1 e ingrese a la fase S. ¿Está bien? Esa es su función del E2F. Pero mientras la proteína retinoblastoma esté unida a esta proteína, la va a inactivar. ¿Y qué tenemos que hacer si queremos inactivar a la proteína retinoblastoma? Fosforilar. ¿Y quién la va a fosforilar? El complejo CDK4 ciclinal. ¿Y cuándo lo va a fosforilar? Cuando esté activo. Cuando no esté unido a la P16. Fosforila y ¡pac! Se libera
Y ahora la célula puede salir de la GS1 y entrar a la S. ¿Más o menos? ¿Sí? Claro, no hay problema. ¿Está bien? Acá hay una relación entre el CDK4 y ciclina D y el avance de la célula a la fase S. ¿Cuál es la relación? La proteína retinoblastoma se une a una proteína E2F. La función de esta proteína E2F es promover la síntesis de ciclinas que permitan que la célula ingrese a la fase S. ¿Está bien? Pero mientras esté unido a la proteína retinoblastoma, este factor E2F va a estar inactivo. Por otro lado tenemos el P16 que se ha unido a la CDK4 y está evitando que interaccione con la ciclina D. Si se ubiquitiniza el P16, se va a eliminar, y si se elimina, el CDK4 se va a unir a la ciclina D. ¿Qué hace una quinasa? ¿Cuál es la función de la quinasa? Entonces, esta quinasa va a fosforilar a la proteína retinoblastoma. Y cuando la fosforila, ¿qué pasa? Se activa el E2F. Así es. Y sintetiza las proteínas que se requieren para que avance la fase S. ¿Más o menos? ¿Rafael? ¿Claudia? Camila, perdón. Claudia. Ya. Bien. Silencio, o porque todo está claro, o porque no estamos entendiendo. ¿No está volando? Está hablando, está pensando en seminario, Moreta. Ah, me quedé en quiero ser vivo yo. Bien. Otro interruptor molecular es el complejo SCF. El complejo SCF no hace otra cosa más que ubiquitinizar. Ubiquitiniza las proteínas inhibidoras, por ejemplo la P27. Lo que va a hacer es agregarle ubiquitinas para que esta proteína sea eliminada. Ya lo hemos visto varias veces, por eso les dije, la ubiquitinización la estamos usando en distintas etapas de la regulación del ciclo celular. Bien, y aquí viene uno de los más bonitos, que es el complejo APC, que es el complejo promotor de la anafase. Es decir, va a permitir que se separen las cromátides y va a permitir que la célula salga de la mitosis. Este complejo de promotor de la anafase trabaja también con temas de ubiquitinización. Y hay dos tipos: APC CDH1, APC CDC20. Aquí en el ejemplo tenemos el APC CDH1, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Entonces tenemos el complejo APC inactivo. Y aquí tenemos el complejo ciclina quinasa. Esta es una ciclina M. Quiere decir que es una ciclina que se requiere para que se complete el ciclo celular, para que se complete la mitosis. ¿Qué ciclina es? ¿No? ¿Qué ciclina es? Esta es la que le ha puesto otro libro, pero nosotros la hemos visto con otro nombre. ¿Qué ciclina se requiere para que se complete la mitosis? Ciclina de la E. No, K. B. La B. ¿Qué ciclina se requiere para que se complete la mitosis? Es la ciclina B. Entonces, esta ciclina M en sí es una ciclina B. ¿Está bien? Entonces, mientras está unido al complejo, la célula va a estar en mitosis, porque se va a ir completando cada una de las etapas. Pero si ya necesitamos que salga de la mitosis, ¿qué tenemos que hacer con esta ciclina? Botarla, ¿no? ¿Cómo la eliminamos? ¿Y no? ¿No? ¿Mucho cariño? ¿Por WhatsApp? ¿Está bien? La tenemos que ubiquitinizar. ¿Cómo la ubiquitinizamos? Se activa el complejo APC CDH1. Y lo que va a hacer es ubiquitinizar a la ciclina B. Y cuando la ubiquitiniza, ¿qué va a pasar? Viene el proteosoma y la degrada. Y cuando la degrada, la célula va a salir de la mitosis. ¿De acuerdo? Mientras no la degrade, no va a poder salir de la fase M. Y aquí vemos un gráfico muy bonito. Aquí vemos cómo van a ir las distintas etapas del ciclo celular, involucradas con el complejo APC y el CSF. ¿Recuerdan el CSF para qué sirve?
para ubiquitinizar y eliminar ciclinas. ¿Está bien? Y el APC, el CDH1 es para eliminar la ciclina B y tenemos el CDC20, que es para eliminar la proteína que evita que las cromátides hermanas, que hace que las cromátides hermanas permanezcan unidas. ¿Se acuerdan cómo se llama esa proteína? ¿Qué hace que las cromátides hermanas permanezcan unidas? Sí. Coesina. ¿Está bien? Entonces el complejo APC-CDC20 lo que va a hacer es eliminar a las securinas. ¿Y quién es la securina? Es esa proteína. ¿Recuerdan que yo les dije? Hay una proteína que cada vez que le agregan fósforo a la coesina, le quita el fósforo. Esa proteína es la securina, que está evitando que se elimine, que se fosforile a las coesinas para que se elimine. Entonces, si elimino a lo que los protege, se va a poder eliminar a las coesinas. ¿Cómo se lee esta tabla? ¿Está bien? Aquí tenemos en líneas punteadas el SCF. ¿Qué es lo que vemos? Que la etapa G1 está en niveles basales, pero en la fase S se incrementa su concentración y se mantiene en una concentración elevada hasta que acabe la mitosis. ¿De acuerdo? Pero vamos con la APC-CDH1. La APC-CDH1 tiene por función eliminar a la ciclina mitótica, que en este caso es la ciclina B, para que la célula salga de la mitosis y entre en la interfase. Entonces miremos a la CDH1. En la fase S está en niveles basales. Pero ¿qué pasa entre anafase y telofase? Empieza a incrementarse. Y en telofase está en su pico más alto. Y a partir de aquí se mantiene en concentraciones elevadas. ¿Y por qué? Porque tiene que eliminar todas las ciclinas mitóticas que hay. Y se mantiene en concentraciones elevadas hasta en la fase G1, para asegurarse de que no haya ciclinas mitóticas y la célula no se quede en mitosis. ¿Y qué pasa con el APC-CDC20? Veamos que está en niveles basales, G1, S, G2, pero incrementa en la profase, y en la metafase y anafase está en niveles altos. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque el APC-CDC20 su función es ubiquitinizar a la securina. ¿Y la securina qué es lo que hacía? Protegía las coesinas. Y si eliminamos a lo que protege, entonces las coesinas se van a poder ser degradadas y se va a separar. ¿Entre qué etapas? Entre anafase y telofase. Perdón, entre metafase y anafase. Por eso es que a partir de la telofase, ¿qué pasa con esa proteína? Disminuye su concentración. ¿Claro? Bonito, ¿no? Así sí. Mi sugerencia es que, bueno, yo sé que ustedes leen antes de la clase, que también lean después de la clase, porque esto es mucha información y se van a ir olvidando. Son muchas proteínas. Vamos ahora con los sistemas de señalización y vamos con las señales moleculares externas. Se dicen externas porque vienen de fuera de la célula. Y aquí tenemos dos proteínas que son antagonistas, los mitógenos y el factor TGF-beta, que lo vamos a ver. Los mitógenos van a promover la proliferación celular, es decir, van a hacer que la célula vaya por todo el ciclo celular. Podemos tener para los fibroblastos y otros tipos celulares el PDGF, para las células epidérmicas el EGF y la eritropoyetina como precursor de los eritrocitos. Y las proteínas MYC, ¿a quiénes activan? Ciclina D, CDK4, CDK6 y proteína E2. Y vamos a ver cómo trabajan estas chicocas. El mitógeno, que puede ser cualquiera de estos, se va a unir a su receptor de mitógeno. Cuando se une, activa la proteína RAS. La proteína RAS activa la MAP quinasa y la MAP quinasa va a enviar una señal para activar factores de transcripción que van a sintetizar la proteína MYC. O sea, todo esto va a sintetizar esta proteína MYC. ¿Qué va a hacer esta proteína MYC? Ariana. ¿Qué hace la proteína MYC? ¿Qué hace la proteína MYC?
Activa todo. Estimulan la ¿Estimula qué? Los- La proliferación. Eso hace las MIC. ¿Está bien? ¿Y cómo lo hace? Aquí está. Teníamos las MIC. Las MIC, ¿qué va a hacer? Va a activar al complejo ciclina quinasa G1, al CDK G1. Y este complejo, el CDK, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la quinasa dependiente de ciclina? Fosforilar. ¿Y vamos a fosforilar a quién? A la proteína retinoblastoma. Y la proteína retinoblastoma, ¿qué estaba haciendo? Inhibiendo la proteína E2F. La fosforilamos, se va y la E2F se activa. La E2F, cuando se activa, va a sintetizar los genes de la fase S. ¿Cuáles son? La ciclina E y la ciclina A. La ciclina E va a activar la CDK, que es 1S. ¿Está bien? Y la ciclina A va a activar a la CDK vinculada a que complete la fase S. Entonces, estas ciclinas van a seguir manteniendo inactivo a la proteína retinoblastoma y van a permitir que la célula salga de la fase G1 y que entre a la fase S. María, dime. Usted había hablado de la ciclina A, en este caso activaría, o sea, yéndonos de la otra tabla del principio, a la CDK2 y CDK1 en el proceso, o ya no. No, sí, sigue activando las mismas quinasas. Ah, ajá. ¿Está bien? Sino que aquí solo le ponen quinasas. Claro. Pero las quinasas con las que trabajamos son las de la tabla. Activa, ok. ¿Está clara esta parte? Sí. Yes. Of course. Y aquí vemos a su antagonista, que es el TGF-beta. Si las MIC promueven, TGF-beta, ¿qué hace? Inhiben la proliferación. Es antagonista. ¿Y cómo lo van a hacer? De la siguiente manera. El TGF-beta, cuando suena su receptor TGF-beta, lo que va a hacer es activar a las proteínas SMAD. SMAD2, SMAD3 y SMAD4. Y se va a formar este factor de transcripción, que lo que va a hacer es sintetizar la proteína TGF-beta. ¿Está bien? Entonces, una vez que se une este factor de transcripción, va a estimular también la producción de las proteínas P21, P15, P27 en G1. ¿Recuerdan para qué sirven la P21, P15 y P27? Inhibidoras, que van a inhibir ¿a qué complejo? Ciclina, quinasa. Y si inhiben al complejo ciclina quinasa, ¿la célula va a poder avanzar? No. Por eso es un inhibidor. ¿Bien? Entonces el TGF-beta inhibe a las MIC. El TGF-beta promueve la síntesis de P15, P21. ¿Para qué? Para que se detenga el ciclo celular. Mientras que las MIC inhiben a las P15, inhiben a las P21, inhiben a las CDC25. ¿Para qué? Para que la célula avance en el ciclo celular. Por eso les digo, alguna es mala, otra es buena. ¿Qué opinan? ¿Podemos decir que los MIC son malos? ¿O los TGF-beta son malos? ¿Son buenos? ¿Son buenos? ¿Son buena gente? Tampoco. Cumplen su función. Son neutros. ¿Son neutros? Diría que este es el TG, o sea, porque el MIC hace que el siga el ciclo, ¿no? Ujú. Y esto va a ser que Detenga. o sea, esto va a servir para que cualquier cosa que haya un error Claro. El ciclo se detenga y no pase nada. Ah, pero Hasta que se falle. entonces, ¿el MIC es malo? Ah, ¿O es bueno? Más o más. Más o más. No se sabe. Cos, ¿qué opinas? ¿Mm? No son buenos ni malos. Camila, ¿qué opinas? También mitad, ¿Mm? mitad. Mitad, mitad. No son buenos ni malos. Y Surieta, ¿qué opinas? ¿Son buenos o son malos? De que tal vez sean buenos para algunas cosas y malos para otras. O sea, sirvan para realizar algo objetivo, pero también malo en algunas fases. Ujú. ¿Son buenos o son malos? Son buenos. ¿Son buenos? ¿O son malos?
complementarios. Son complementarios. Esa es la palabra. ¿Está bien? ¿Cuáles son Porque no cuáles? son buenos ni son malos. Porque hay momentos en el que la célula tiene que detenerse. ¿Para qué? Para que complete lo que requiere. Y hay momentos en los cuales la célula tiene que salir de esta etapa, una vez que ya tiene todos los elementos que necesita. Por eso no son ni buenos ni malos. Son necesarios. Son complementarios. ¿Está bien? Las MIC y los TGFB. Bien. Ahora vamos con factores de supervivencia. Estamos dentro de señales moleculares. Teníamos externas. Seguimos dentro de las externas, pero vamos a hablar ahora de los factores de supervivencia. Y ojo con estas proteínas que son las que vamos a utilizar la próxima semana. Aquí tenemos a la familia de las proteínas BCL2, que son las antiapoptóticas. Por su nombre, ¿qué deben hacer? Inhibir a la apoptosis. Inhibir evitar la apoptosis. BCL2 y BCLXL. Tenemos las proapoptóticas. ¿Qué es lo que hacen? Promueven la apoptosis, que son las BAC y las BAC. Y tenemos las proapoptóticas. Estas sí son las distintas del grupo, porque son las que promueven la apoptosis, pero de forma indirecta. Y aquí encontramos la BH3 y dentro de la familia BH3 las BAC. ¿Está bien? Entonces, estas evitan la apoptosis. Promueven la apoptosis de forma indirecta. Y vamos a ver por qué. Aquí tenemos un factor de supervivencia que se une en un receptor de factor de supervivencia y va a promover la síntesis de la proteína BCL2. Si promueve la síntesis de la proteína BCL2, ¿qué pasa con la apoptosis? ¿Se da o no se da? No. No se da. Apoptosis bloqueada. ¿Está bien? Aquí tenemos otro factor de supervivencia que se une a un receptor del factor de supervivencia y va a activar a la catequinasa. ¿Está bien? Una vez que la activa, veamos este de aquí. La BCL2 está siendo inactivada por la BAC. Esta BCL, ¿qué pasa con esta célula? No. BCL2 inactivada por la BAC. ¿Entra a apoptosis o no entra a apoptosis? Sí, entra. Sí entra a apoptosis. ¿Por qué? Porque la BCL2 Es la que evita que la célula entre a apoptosis. ¿Y qué está haciendo esta BAC? Está secuestrando a la BCL2. para que no la detenga. Así es. Y si no está la proteína que evita que la célula entre a apoptosis, ¿qué va a hacer la célula? Va a entrar a apoptosis. Entonces, aquí viene la catequinasa. Fosforila la BAT, la inactiva, se libera la BCL2 y la BCL2 ¿qué va a hacer? Bloquear la apoptosis. ¿Está claro? Si saben estas tres proteínas van a saber la apoptosis de la próxima sesión. No las olviden. Las tres clasificaciones: antiapoptóticas, proapoptóticas y las proapoptóticas indirectas. No olviden esas tres. Picture, ¿no? Bien. Entonces todo empieza con ¿quién promueve la proliferación? Camila, ¿quién promueve la proliferación? El MIC. Muy bien. Y todo termina con ¿quién inhibe la proliferación? F beta. FG beta. Ahí está. Fácil, ¿no? Tan agradable para ir. ¿Cómo empieza? Ay, sí. Todos son muy rápidos. Ya, a ver, volando. Tranquila. Profe, Perú, Venezuela. Mochamos. Ya, muy bien. Y vamos a hablar, a ver, de los... Con la TGF, ¿no? Para terminar. Ya acabamos con la TGF beta. ¿Con qué terminaba? Con la TGF beta. Con esta. Muy bien, y tenemos 3 puntos. A ver, señoritas, tenemos, están bien activas, están ustedes hoy día. Afuera, profe, ¿no? Sí. Afuera, ¿no? Bueno. Ya, a ver, tenemos los puntos de control, que son 3, que son los que les mencioné al principio. GSU1S, GSU2M y el de metafase anafase. ¿Cuál es más importante? G1S. Este es el más importante.
Por eso ponen aquí que es un punto, es un start checkpoint. Es un punto de no retorno. Si pasa esto, ya no hay marcha atrás. Va a seguir avanzando. Si la célula quiere detenerlo, es en este momento. ¿Por qué? Porque después, cuando haga la validación, va a validar lo que se ha sintetizado. Y si está bien, no va a haber problema, va a seguir avanzando. En cambio aquí puede validar si el ADN es correcto o no es correcto. Aquí, ¿qué vemos en el punto de control G1S? Que hayan nutrientes, que el tamaño celular sea el adecuado, que hayan los factores de crecimiento y que no haya daño celular. ¿Está bien? Si todo está ok, check, 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 pasa a la fase C. Se replica el ADN. ¿Está bien? Y llega a la fase G2. ¿Y qué es lo que va a ver? Que la replicación esté completa, nada más. No va a validar que sea el gen adecuado, que esté bien, no. ¿Está completo? Bien. Avance. ¿Y qué va a pasar entre la metafase y la anafase? Lo único que valida es que los microtúbulos estén unidos a la cromática. ¿Están unidos? Sí, ya está. No importa si hay 10, si hay 20, si hay 50 cromosomas, no importa. Valida que esté bien esa parte del proceso. Bien, ya están los 3 puntos de control. ¿Qué les parece? Y con esto vamos a hacer una pausa, ¿está bien? Con esta de aquí. Tranquilo, señor. Con esta de aquí. ¿Qué? ¿Ya seminario? No. Está ansioso el hombre por responder. Y aquí tenemos cómo se detiene el ciclo celular en GS1 y cómo se detiene el ciclo celular en GS2. Esta parte de aquí ya la hemos visto. El P53 aquí inactiva al gen P21, se transcribe la proteína P21 y va a inactivar al complejo ciclina quinasa y detiene la célula en la etapa G1. Esto de acá ya lo hemos visto. Pero, ¿qué es lo que pasa antes para que se active el P53? Si hay un daño en el ADN, la proteína ATM va a identificar ese daño. Una vez que lo identifica, va a activar a la CHK2. ¿Cómo la va a activar? Fosforilándola. Y la CHK2 va a fosforilar a la P53 y la activa. Y de ahí ya sigue. Entonces, ¿cómo inicia todo? Con el ATM, que identifica el daño. Fosforila la CHK2, la CHK2 se activa y activa la P53 fosforilándola. Y ella activa a la P21 y la P21 se une en el complejo ciclina quinasa y detiene el ciclo celular en G1. ¿Y qué pasa si hay un daño en el ADN? Por ejemplo, hay una replicación incompleta. Las ATR se activan, que van a fosforilar a la CHK1 y la CHK1 va a fosforilar a la CS25 y la va a sacar del núcleo. ¿Para qué servía la CS25? ¿Qué haría? ¿Qué hacía? No. ¿Qué hacía? Activa. ¿Pero cómo la activa? Quitando un grupo fosfato. Si quitamos al que activa al complejo ciclina quinasa, ¿qué pasa con el complejo ciclina quinasa? Va a permanecer inactivo y la célula se detiene en G2. Y ahora sí, sean libres. ¿Ya? 10 minutos y 35, retornamos. Es que es normal. La gente crece.
No todos creen ustedes. Hazlo lo mío. Pero no. Te ganó un no, le he tocado. Pero te voy a poner. Un plato. Mira, es un plato. Toda falta que te pida, no tiene pan. Sin hacer nada. No, no. ¿Y qué te dice? ¿Qué te dice? Kevin, ¿me pones eso? Sin totales. Kevin, no quiere pasar nada. ¿Qué pasó? ¿Estás molesto con nosotros? ¿Qué te hemos hecho? Yo no te he hecho nada, Kevin. Se ha resentido. ¿Qué se ha resentido? No sé, los hombres son así. Estoy bromeando. Yo digo con los hombres de así me toca. Adrián. Sí, ay, no llena mi agua. Que me acompañe a llenar mi agua. ¿No? Ya, ya. Vaya, vaya. ¿Para qué sirve proteína? ¿Tu agua está llena? ¿Quieres que está llena? A toque, proteína saca. Estudio. Ah, tengo que estudiar. Te cambio. Ay, mucha información. Mucha información. Sí, Suele pasar. Pero cuando se enseña el lab, ¿No? laboratorio. Sí, pero ahorita no. ¿Qué me gusta más enseñar? ¿Teoría o la? Teoría, laboratorios. Sí, mucho trabajo. Un compañero que es eminente, una eminencia en el curso, quiere entrar. ¿Quiere entrar? ¿Puede? Es de biología también. ¿Me entiendes? ¿Puede? Un gurú. Eminencia. ¿Qué dice? ¿Cuántas? Entonces, yo pongo internet y yo pongo la foto y digo, la foto y tú la Ha sido tinchada, Ureta. cuando me hablo de morir, ¿no? Sacando público, Ureta, para la exposición. Somos 4 gatos. No puedo tomar. ¿Para esto o para eso? Su cara de Ah,
¿Seguimos? Pero eran puras imágenes. ¿Has estudiado para el pasito? No. Mitosis. No vino mitosis, pero. Bien. Seguimos. Ya nos queda poco. No sé por qué les explican la imagen. No tenían otra imagen. La imagen, la misma. ¿Recuerdan esto? ¿Qué pasaba aquí? De que se veía Cuando- como si se dañaba. Daña el ADN. ¿Quién se activa? El ATM. Iba como que, ¿Y a quién iba a activar el ATM? y eso iba a activar A la- CDK2. THK2. THK2. ¿Cómo la activa? Mediante Fosforilando. 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 Muy bien. ¿Y este CHK2 activo a quién fosforila? Al P53. No se come en clase, Bolaños. Y el P53 Cumple la función del P21 o va a promover la síntesis Ah. de del P21. y se va a sintetizar la proteína P21. ¿Y la P21 qué va a hacer? a la CDK. La va Va a a unirse inactivar. a la CDK para Inactivarla. inhibir la formación del complejo ciclina quinasa. Fácil, ¿no? ¿Y en qué etapa del ciclo celular tuvimos esto? G1. ¿Y qué pasa si ya se replicó el ADN, pero hay una cadena que no es complementaria, algún fallo pequeño? El TG ¿Quién se activa? ATR. ¿El ATR quién activa? ¿Cómo la activa? Fosforilando. ¿Y el CHK1 quién fosforila? ¿Y qué hace el CDC25 fosforilado? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿A dónde se va? Al citoplasma, con esta proteína adaptadora. ¿Y cuál era la función del CD25? No, ¿cuál era la función? Ariana, ¿cuál era la función del CDC25? Va a quitar ese fosfato. Va a quitar un fósforo al complejo ciclina quinasa y lo va a activar. Y como no está presente, ¿cómo se queda el complejo ciclina quinasa? Inactivo. ¿Y dónde se detiene el ciclo celular? ¿En qué etapa? En G2. En G2, acá está. Y tan, ahí está otro punto de control. Muy bien. Aquí vemos otra vez a nuestra proteína retinoblastoma y al E2C. ¿Está activo o está inactivo? Inactivo. Inactivo. ¿Por qué? Porque están unidas, el retinoblastoma está haciendo que el D2F como que evite hacer su función. Así es. se trae Lo está inactivando, lo está englobando, lo está inhibiendo. ¿De acuerdo? Y como lo está inhibiendo, ¿qué pasa con esta ciclina? CDK4, ciclina D, CDK6, ciclina D y CDK2, ciclina E. ¿Están funcionando o no están funcionando? Esas sí van a funcionar. Esas sí van a funcionar. ¿Por qué? Porque le van a poner al retinoblastoma se le van a poner su fosfato para que libere el E12. ¿Y el E2F qué va a hacer cuando se libera? Va a cumplir esta función de la función. Así es, va a sintetizar las ciclinas que ayuden a que la célula salga de GS1 y entre a S y que concluya las fases. ¿Y aquí está? Muy bien. Muy bien, Ariana. Ciclina D, CDK4, CDK6. ¿Cuál es la función de esta CDK? ¿Cuál es la función de esta CDK? Que venimos hablando ya como 2 horas de la CDK. ¿Para qué sirve? Para Fosforilar. Fosforilar. ¿Está bien? Cuando están activas, fosforilan. ¿Y a quién van a fosforilar? En este caso, a la proteína retinoblastoma. ¿Está bien? Gracias a ello, se libera el E2F y va a permitir que la célula salga de GS1 y entre a S y que complete el ciclo S. ¿Bien? ¿Claro? ¿Oscuro? Más o menos. Y aquí está el extracto, ¿no? Proteína retinoblastoma, E2F. Si la fosforilamos, liberamos el E2F y el E2F es el que nos va a ayudar a salir de GS1, entrar a S y completar S.
si nunca se libera, ¿es bueno? Bueno, si no se libera, ¿es bueno o es malo? Es malo. Malo, Malo. ¿Por qué? porque no se puede dar Ujú. ¿Estamos de acuerdo, Cos? No va a poder pasar ese. No va a poder pasar a ese. No va a poder pasar. Entonces es malo que no se libere. Es malo si la célula está capacitada para poder dar el ciclo entero. Ujú. Pero En el caso, no sé, sea una célula cancerígena, cancerígena, la cancerígena. en ese tipo de casos como que daría igual porque... No daría igual. Sí. ¿Por qué? Porque si lo inhibe, Sí. ¿la célula va a avanzar en el ciclo? Sí. No. Si lo inhibe, no. Entonces recuerdo, ni es bueno ni es malo. ¿Está bien? Cumple su función. Porque además, imaginemos que no sea una célula cancerosa, pero que no haya sintetizado sus No proteínas. haya completado. neurona. Se puede que sea una neurona y entonces queda en el No, recuerda que la neurona queda en G sub 0. Sale de aquí y entra a G sub 0. ¿Está bien? Imaginemos que sea una célula sana, pero que no ha replicado todas sus proteínas. Entonces, ¿debería entrar a ese? No. No. Entonces, está bien que se active la proteína retinoblastoma. Pero si ya tiene todo lo que requiere, ahí recién sale. ¿Bien? Entonces, depende de si es bueno o es malo. No siempre es bueno, no siempre es malo. Pero depende. Depende. Depende de la pregunta que venga en la evaluación, ¿no? ¿Cómo podría venir? Pues, o sea, ¿es bueno? Siempre es bueno. Es malo, es Claro. malo, es malo. Puede venir eso, ¿no? Es bueno o malo. En una enfermedad XX, el gen retinoblastoma se encuentra inactivo. ¿Esto es beneficioso para la célula o es perjudicial? ¿En control es bueno o es malo? Ujú. Sí. A ver, dijo de una enfermedad X. Una enfermedad X. Sería una enfermedad, claro, pues sería ni bueno ni malo porque está funcionando. Estamos hablando de una enfermedad. Perjudicial. Inactivo es perjudicial porque va a hacer que la enfermedad siga y siga dándose. Negativo. Negativo. Pero depende de si está vinculado a enfermedad y que esté inactivo, es perjudicial. Pero si no está vinculado a una enfermedad y está inactivo y ya tenemos todas las proteínas, ahí cambia, ¿no? Cambia el enfoque. Bien, estamos en la fase S. ¿Qué va a ocurrir en la fase S? ¿Síntesis de qué? No. ¿Fase S qué ocurre? No. Se replica el ADN. Recuerden, aumento de tamaño, duplicación de proteínas, duplicación de organelas, es en la fase G1. En la fase S, replicación del ADN, replicación de histonas, ¿y qué más se replica? ¿Qué más se replica en la fase S, Camila? Eran tres. Histonas, ADN y ¿qué proteínas? ¿Sen qué? ¿Recuerdan qué proteína? ¿No histoma? No. No. Recuerden, ¿Centrómero? centrómeros no, pero está cerca. Los centriolos se replican y luego en la fase G2 acaban de madurar. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre aquí? Aquí está unido el ORC, que es el origen de replicación, a la proteína CDC6. Cuando están unidos, aquí están las helicasas, que son las MCM, no se apertura las hebras de ADN. Entonces, ¿qué necesitamos para que se aperture las hebras de ADN? Eliminar esta proteína CDC6 y fosforilar el complejo de reconocimiento de origen de replicación. ¿Y quién va a hacer eso? La ciclina A y la CDK2. La ciclina A activa la CDK2 y la CDK2 fosforila al CDC6, se va y fosforila a las ORC. ¿Y qué hacen las helicasas? Empiezan a trabajar. Aperturan las hebras y continúa el proceso de replicación del ADN. Entonces, para eso sirven estas CDK2 ciclinas A. Bien, entonces, resumiendo, bueno, ya pasamos de la fase S y ahora estamos en el tercer punto de control, que está vinculado a la ciclina B. La ciclina B se va a unir a la CDK1. ¿Para qué? Para promover la condensación de la cromatina. ¿Está bien? ¿Qué proteína
condensa la cromatina. Eso lo vimos en la sesión pasada. Las condensinas, fosforilación de las condensinas y las activa. ¿Está bien? También la ciclina B, CDK1, promueve la rotura de la envoltura nuclear. ¿Qué proteína está al lado del núcleo, rodeando el núcleo? ¿Qué componente del citoesqueleto? ¿Láminas? Láminas. Entonces, este complejo fosforila las láminas. Y fragmentación del Golgi retículo endoplasmático por procesos de fosforilación. Y formación del uso mitótico, inestabilidad de los microtúbulos. Todo eso genera la ciclina B, que es la ciclina mitótica, cuando se une a la proteína CDK1, cuando la activa. ¿Está bien? Y ya, aquí está, el factor promotor de la mitosis, que es la CDK1 con la ciclina B, o también llamada ciclina M. Bien, ¿hasta aquí preguntas? ¿Todo claro? Todo. Muy bien. Entonces, vamos a los últimos puntos de control, ya, el de metafase, anafase. Recuerden que ya hablamos del APC, que se puede unir a la CDH1 a la CDC20. ¿Está bien? Y recuerden lo que hacía. Si se une al CDC20, lo que va a hacer el complejo APC es eliminar ¿a quién? A las securinas. ¿Y para qué elimina las securinas? Para que las coecinas sean degradadas. Y aquí lo que estamos viendo es eso. El complejo APC se va a unir a CS20. Y cuando se unen, ¿qué hacen con las securinas? Las van a ubiquitinizar. ¿Y qué pasa con las securinas? Se degradan. Y se activa la separasa. ¿Qué estaba haciendo la separasa? Estaba siendo inactivada. Y la separasa lo que va a hacer es eliminar las coecinas y poder hacer que las cromátides hermanas se separen entre metafase y anafase. Entonces, aquí estamos viendo el plano completo. Recuerdo que la sesión pasada vimos coecinas, ya. Se eliminan de todas las cromátides menos del centrómero. ¿Por qué? No sabemos. Y hace un momento dijimos, ya, ¿quién se va? La securina. Y la securina lo que hacía era evitar que se separen esas coecinas. Pero ¿a quién estaba silenciando la securina? A la separasa. Entonces, cuando eliminamos la securina, activamos la separasa, y la separasa lo que va a hacer es, a las coecinas del centrómero las va a eliminar, y por lo tanto, entre metafase y anafase, las cromátides hermanas se empiezan a separar. ¿Por qué no antes? Porque las coecinas no podían eliminarse. ¿Por qué? Porque la proteína encargada de eliminarlas estaba inhibida. ¿Y quién la inhibía? La securina. ¿Y quién elimina la securina? El APC-CDC20. Rafael, ¿qué tal? ¡Pum! Como les dije, en esta clase hay muchos nombres de proteínas. Muchísimos, muchísimos. Bien, y con esto cerramos esta mitad y luego pasamos a las exposiciones. ¿Está bien? Este es un resumen de todo lo que hemos visto, los puntos de control del ciclo celular. ¿Cuáles son los tres principales? Bolaño, ¿cuáles son los tres principales? G1, G2 y control de metafase. Y control, metafase, anafase. ¿Está bien? ¿Cuál es el punto de no retorno? ¿Dónde lo encontramos? G1. Si evade este punto de control, no hay nada que hacer. ¿Está bien? Y recuerden que ¿dónde encontramos la mayor cantidad de proteínas que regulan el ciclo celular? ¿En la división celular o en la interfase? Interfase. Bueno, y aquí están todos los puntos de control que hemos hablado. ¿Preguntas hasta aquí? Lo han reducido bastante, antes eran como 60 diapositivas. Una locura. Son 30 solo. No, sí, son 50. Dos clases. Bien, y hasta aquí, bueno, creo que... No, esto está en la otra. Hasta aquí llegamos. Esto para la próxima sesión. Muy bien. Entonces, grupo. Ah, Dios mío. Ya está. Profe, ¿lo logras disputar, no? Sí, utiliza.